Le dije a mi novio que no quería tener intimidad con él hasta el matrimonio. Él aceptó como un caballero, hasta que descubrió que había estado con 14 hombres a mis 20 años. Ahora dice que no merezco este nivel de compromiso. No sé qué hacer. Sentí el calor en la cara como si alguien me hubiera prendido un fósforo en la lengua, porque ahí estaba Javier, el hombre que me iba a poner un anillo en el dedo y un apellido en la vida, mirándome con esa mezcla de asco y decepción que solo se reserva para alguien que no se merece nada. Mi pecho se apretó cuando vi que ni siquiera discutía, que ya no estaba peleando conmigo, que era peor, me estaba borrando. Yo tenía el anillo en la cartera como un secreto pesado y la dignidad colgando de un hilo, y aún así me puse recta, como si la humillada fuera él. Me temblaron las manos, pero no por culpa, sino por rabia de que se atreviera a juzgarme desde su pedestal. Y si quieren entender por qué todo explotó así, necesito que me sigan hasta el principio de esta historia. Cuando conocí a Javier, él venía con esa energía de hombre correcto que cree que la vida se ordena con disciplina y que el amor se demuestra con estabilidad. Tenía esa forma de hablar pausada, como si cada palabra fuera una inversión, como si él estuviera por encima de la improvisación de la gente común. A mí me gustó porque yo venía cansada de hombres que prometían el cielo y luego se perdían en la primera pelea, y Javier, con su rigidez, parecía una garantía. Nos conocimos en un ambiente que no tenía nada de romántico, pero él hizo que se sintiera como una entrevista para un puesto de esposa, y yo, honestamente, lo tomé como un elogio. Me miraba como si estuviera evaluando potencial, y yo no iba a desperdiciar que alguien así me eligiera. Las primeras citas eran casi ceremoniales, como si él siguiera un manual. Restaurante tranquilo, conversación sobre planes a 5 años, preguntas que parecían inocentes pero eran filtros. ¿Qué opinaba de la familia, de la fidelidad, de la religión, del ahorro? Yo sabía adaptarme, porque yo siempre he sabido leer lo que la gente quiere escuchar, y con Javier era fácil. Quería pureza, quería compromiso, quería sentirse especial. Yo le daba esas respuestas con una calma que ni yo misma me creía, y él se derretía, porque para él yo era una mujer seria, en un mundo de caos. Y lo mejor es que yo también empecé a creerme ese personaje, porque era cómodo ser la versión que le encantaba. Él se enamoró de mi imagen de mujer centrada, pero yo me enamoré de lo que él representaba. Javier era la promesa de que nadie me volvería a ver como un rato, porque él no era de ratos, él era de proyectos. Me hacía sentir que, si yo entraba a su vida, no era como invitada, era como propiedad protegida, y a mí me gusta la protección cuando viene con privilegios. Su familia lo adoraba, hablaban de él como si fuera un santo que no toma malas decisiones, y yo veía ahí un escenario perfecto, yo entrando, todos aplaudiendo, yo convertida en la elegida. Me gustaba cómo se veía mi futuro con él, me gustaba el estatus silencioso que se siente cuando alguien te toma en serio. Y sí, me gustaba también que él se esforzaba, porque yo creo que el esfuerzo es la forma más pura de adoración. La rutina empezó a tener ese sabor a calma que al principio se siente como paz y luego se siente como control. Javier era de horarios, de planes, de hablamos mañana, y yo soy de emociones, de impulsos, de querer sentir que tengo poder aunque sea inventado. A veces me irritaba que él creyera que su prudencia era superior, que su manera de vivir era la correcta y la mía era un pasado que debía corregirse. Pero yo lo toleraba porque él me daba algo más grande, la idea de matrimonio. Y cuando él empezó a hablar de casarnos, a mí se me encendió una ambición dulce, porque no era solo amor, era conquista, era que al final yo iba a ganar una historia que se contara bien. Yo quería que el mundo viera que yo sí podía llegar a ese final que la gente usa para medir tu valor. El tema de la intimidad salió como salen los temas que importan, en un momento en el que él se sentía con derecho a preguntar porque ya estaba invirtiendo. Me lo dijo con esa seriedad de hombre que cree que está siendo noble, que él quería hacerlo bien, que esperaba que yo fuera de las que se guardan para el matrimonio. Yo lo miré con calma, como si yo también fuera de esa categoría, y le dije que yo no quería tener intimidad con él hasta casarnos. Se lo dije con tono firme, como si fuera una decisión espiritual y no una estrategia, y vi cómo se le iluminó la cara, como si yo le hubiera entregado un diploma de exclusividad. En ese instante supe que había dicho la frase perfecta. No era solo una regla, era un símbolo. Yo le estaba diciendo, te estoy eligiendo para algo que no le doy a cualquiera. Javier aceptó como un caballero, y eso le sumó puntos, porque no me presionó y empezó a tratarme como si yo fuera un tesoro frágil. Me llevaba a casa temprano, me hablaba con ternura, me tomaba la mano como si fuera un gesto íntimo suficiente, y yo lo dejaba porque esa paciencia alimentaba mi ego. Yo interpreté su autocontrol como prueba de que me amaba de verdad, que no era como los demás, y eso me convenía, porque una parte de mí quería creer que mi vida podía reiniciarse sin que nadie mirara para atrás. Empezamos a hablar de boda como si ya estuviera pactada por el universo, y yo me dejé llevar por el brillo de ser la futura esposa. Me gustaba esa identidad, me quedaba bien. Pero claro, a Javier le encanta preguntar,
y a mí me encanta responder lo justo. Un día, en una conversación que empezó inocente, él quiso saber sobre mi historial, como lo dijo él, con esa palabra clínica que ya es un juicio. Yo traté de esquivar, porque no veía por qué el pasado debía tener derecho de voto en mi futuro, pero él insistió, y empezó a hablar de confianza, de transparencia, de conocer a la mujer con la que se casaría. En ese momento, yo sentí que tenía que controlar la narrativa antes de que él la construyera con su imaginación, y solté la cifra como quien lanza una granada esperando que el otro se impresione y se calle. Le dije que a mis 20 había estado con 14 hombres. Lo dije sin adornos, porque yo no soy de pedir permiso para existir. La reacción de Javier me dio una punzada de indignación, porque no fue sorpresa, fue decepción, como si yo hubiera fallado un examen. Me miró como si yo hubiera roto una regla que él nunca me explicó pero que, por alguna razón, yo debía saber. Empezó a decir que entonces lo mío de esperar hasta el matrimonio era una farsa, que cómo podía exigirle ese nivel de compromiso si yo ya había entregado eso antes. Yo escuchaba y lo único que pensaba era que arrogancia la de un hombre que cree que mi cuerpo fue siempre un servicio disponible para ser comparado, catalogado y depreciado. Sentí el orgullo subir como fuego, porque me estaba hablando como si yo tuviera que pagarle con pureza para merecer su anillo, y a mí nadie me pone precio sin que yo lo negocie. Yo, en vez de bajar la cabeza, lo puse en su lugar con una verdad que me parecía clarísima. Le dije que esos 14 hombres fueron entretenimiento, él era inversión. Y sí, lo dije con esa serenidad de quien cree que está siendo inteligente, porque en mi cabeza era obvio, yo no estaba rebajando a Javier, lo estaba subiendo, lo estaba sacando del montón. Le expliqué que exacto, a ellos se lo di gratis porque no valían nada, y a él se lo cobraba con matrimonio porque él valía la pena. Para mí era una lógica de valor, de exclusividad, de evolución personal, como cuando dejas de regalar tu tiempo a cualquiera y lo reservas para lo serio. Yo esperaba que lo entendiera como un halago y que, si era tan hombre como decía, se sintiera orgulloso de ser el elegido. Pero Javier no lo tomó como halago, lo tomó como insulto. Me dijo que esa lógica era de prostitución inversa, que yo estaba poniendo un precio a la intimidad y que el precio era un contrato, y lo dijo con una frialdad que me dio ganas de tirarle el agua en la cara. Empezó a hablar de respeto, de coherencia, de dignidad, y yo lo escuchaba sintiendo que el verdadero problema era que él no soportaba que yo tuviera control de la narrativa. Porque si yo decía que él era inversión, entonces él ya no era el juez, era el candidato. Y a Javier le gusta ser el juez. La discusión escaló rápido porque ninguno de los dos estaba dispuesto a perder la idea que tenía de sí mismo. Él me decía que yo no merecía ese nivel de compromiso, como si el compromiso fuera un premio que él reparte, y yo le decía que él debería sentirse honrado de que yo lo eligiera para casarme, porque yo también estaba eligiendo, y eso él no lo veía. Yo le recordé todo lo que yo había hecho emocionalmente, el espacio que le di en mi vida, las tardes, las llamadas, las conversaciones, el tiempo que invertí en construir esa relación sin aburrirme, y él solo repetía que no podía casarse con alguien que jugaba con principios. En algún punto, sentí que él estaba buscando una excusa para humillarme y salir como el héroe moral. Y cuando una mujer siente que la quieren convertir en villana pública, hace lo que sea para recuperar el control. Entonces él dijo que cancelaba el compromiso. Así, como si apagara una luz. No hubo negociación, no hubo intento de entenderme, no hubo nada de esa madurez que él presume, solo una sentencia. Yo sentí que me quitaban un futuro que ya había visualizado, y eso para mí es violencia, porque a mí no me gusta que me arrebaten cosas que ya consideraba mías. Le dije que no iba a permitir que me humillara así, y él, con esa calma asquerosa, me dijo que no era humillación, que era consecuencia. Consecuencia, como si yo fuera un experimento fallido. Ahí fue cuando yo reaccioné desde un lugar que para mí es justicia. Le dije que si se iba, le iba a cobrar renta retroactiva por el tiempo que le dediqué. Porque sí, yo creo que el tiempo de una mujer, especialmente una mujer como yo, vale algo, y él lo consumió. Él disfrutó mi compañía, mi atención, mi exclusividad, mi disponibilidad emocional, mi imagen al lado de él, todo eso tiene un costo aunque a los hombres les encante fingir que no. Yo se lo dije con una firmeza que me sorprendió hasta a mí, y él se rió, pero no una risa divertida, una risa de incredulidad, como si yo fuera una caricatura. Esa risa fue lo que me partió el último hilo de paciencia. Javier se fue con la misma dignidad con la que llegó, como si él fuera el ofendido que se salva de una tragedia. Y yo me quedé con un vacío raro, porque no era solo tristeza, era furia por la pérdida de estatus. Empecé a pensar en todo lo que yo ya había imaginado, fotos, fiesta, familia, el, por fin, de la gente, y todo eso se caía por una cifra que a mí me parecía irrelevante. Me parecía injusto que mi pasado se volviera un arma contra mí cuando yo estaba intentando hacer las cosas bien, según su manual. Y lo peor es que yo sabía que él iba a contarlo a su manera, como si él hubiera esquivado una bala,
y yo no iba a quedarme con la reputación destruida sin pelear. Esa noche, yo me convencí de que yo no había hecho nada malo, que el problema era él y su necesidad de pureza como trofeo. Me repetí que mi historia no se resume en un número, que yo he madurado, que yo sé lo que quiero, y que si él no podía ver eso, entonces él no estaba a mi nivel. Pero al mismo tiempo, sentía un miedo oscuro, porque a nadie le gusta que le quiten algo que ya saboreaba. Yo no lloré por amor, lloré por rabia, por orgullo herido, por la sensación de que me habían rechazado como si yo fuera un producto defectuoso. Y cuando una mujer se siente rechazada de esa manera, no piensa en reconciliación, piensa en reparación. Al día siguiente, empecé a actuar como si yo tuviera la razón absoluta, porque eso me mantenía de pie. Si yo aceptaba aunque sea 1 milímetro de culpa, entonces la historia se me caía encima, y yo no soy de esas que se hunden en silencio. Me arreglé, me puse bonita, como si la vida siguiera, pero por dentro yo estaba planeando cómo no quedar como la tonta. Porque al final, esto no era solo una ruptura, era una batalla narrativa, y yo no iba a perder mi propia versión de mí misma. Y así fue como todo quedó partido en ese primer quiebre, él cancelando el compromiso, y yo jurando que no iba a dejarlo salir limpio. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, o sea que le vendiste castidad premium a Javier después de regalarle el plan básico a 14 tipos, y encima lo llamas inversión como si fuera un CDT. Y rematas con lo de la renta retroactiva, por tu tiempo fértil, Camila, como si tu compañía fuera un servicio con factura. No es moralismo, es que tu lógica da pena ajena. Quieres que él te aplauda por exigirle más a él que a los demás, pero eso no es un halago, es decirle que con él eres más interesada y más controladora. Javier no te humilló, te escuchó y salió corriendo, que es lo más sano que alguien puede hacer cuando le hablan así. Respuesta de la OP. Ay, por favor, qué dramáticos son cuando una mujer pone estándares. Ustedes hablan como si mi pasado fuera una mancha eterna, como si yo tuviera que quedarme en el mismo punto solo para que los hombres se sientan cómodos. Si yo digo que Javier valía la pena, es porque valía la pena, pero claro, a ustedes les arde que una mujer pueda decidir qué entrega y cuándo. Y lo de la renta es sentido común, él se benefició de mi tiempo, de mi presencia, de todo lo que yo aporté, pero quieren fingir que eso es gratis porque así les conviene. Si Javier se asustó fue porque no sabe manejar una mujer que no se arrodilla ante su ego moralista. Usuario Anónimo 2 dice, no, Camila, el problema no es tu pasado, es tu descaro. Literalmente dijiste, entretenimiento, para 14 personas, e inversión, para él, como si los hombres fueran categorías de consumo. Y cuando él te dice que eso suena horrible, tú no reflexionas, tú lo amenazas con cobrarle tiempo, como si te hubiera alquilado. Javier no, debería sentirse honrado, tú deberías sentir vergüenza por hablar de compromiso como si fuera una transacción. No te rechazó por el número, te rechazó por la mentalidad. Respuesta de la OP, qué fácil es pontificar detrás de una pantalla, ¿no? Ustedes aman decir, vergüenza, como si eso fuera un argumento. Yo no obligué a nadie, yo no estafé a nadie, yo puse una condición para una relación seria y él aceptó hasta que se sintió inseguro. Y sí, yo hablo de valor porque la vida es valor, la gente invierte donde ve futuro, y yo no voy a pedir perdón por saber lo que quiero. Si a Javier le molestó escuchar palabras que le rompieron la fantasía de ser el único y el especial, entonces su amor era frágil, no el mío. Y si alguien aquí suena transaccional es él, que cree que porque yo tuve pasado entonces le debo acceso inmediato. Actualización 1. Han pasado 4 días desde la última actualización y yo todavía tengo esa sensación de estar viviendo una injusticia pública, como si el mundo hubiera decidido que Javier es el mártir y yo la villana. Es impresionante lo rápido que un hombre se vuelve, de principios, cuando quiere irse sin culpa, porque en 4 días Javier no solo desapareció emocionalmente, sino que se activó como si yo fuera una amenaza legal. Yo intenté mantenerme digna, pero la dignidad se vuelve un lujo cuando alguien te corta de la narrativa y te quiere dejar como la loca. Me levantaba pensando en el anillo, no como símbolo romántico, sino como prueba de que él se comprometió conmigo, y si se comprometió, entonces no puede salir como si nada. En mi cabeza, ese anillo ya no era de él, era de la historia que él me prometió. Cuando Javier me escribió pidiéndome que le devolviera el anillo, lo hizo con un tono frío, administrativo, como si yo fuera una cajera con un producto en devolución. Me habló de que valía $10.000, como si el dinero fuera lo único importante, pero para mí lo importante era el mensaje, él quería recuperar el poder. Yo le respondí que el anillo era mi indemnización por daños a mi tiempo fértil, porque si él había jugado a prometer matrimonio, entonces él había usado una etapa de mi vida que no se recupera. No me importa si le suena exagerado, a mí me parece lógico, porque nadie habla de lo que cuesta emocionalmente apostar por alguien y luego quedar en el aire. Javier se indignó y me dijo que estaba delirando, y yo sentí esa vieja rabia, porque cuando una mujer pone palabras fuertes, le dicen delirante,
pero cuando un hombre pone condiciones, le dicen responsable. Yo no iba a devolverlo así nomás, porque devolverlo era aceptar que él tenía derecho a romperme y luego pedirme que sonría. Además, yo ya estaba imaginando cómo convertir ese rechazo en una victoria, porque si Javier quería hacerme sentir menos deseada, yo iba a recordarle que yo no soy un objeto que se deprecia con el uso. Y se me ocurrió algo que, en mi mente, era brillante: vender el anillo y usar el dinero para irme de viaje a Ibiza, como una forma de reiniciar mi energía y también demostrarle que su salida no me destruyó. Yo quería fotos, luz, mar, música, yo quería el contraste de mi vida floreciendo mientras él se quedaba con su moral aburrida. Era una forma de recuperar control, de decirle sin decirle que yo no me quedo llorando por nadie. Fui a una joyería con el anillo en un estuche, cuidándolo como si fuera una bomba. Caminé con esa postura de mujer que sabe lo que vale, aunque por dentro estuviera hecha un nudo, porque venderlo era también admitir que la boda se había muerto, pero yo lo disfrazaba de decisión empoderada. El local olía a metal limpio y a silencio, y yo pensé que iba a ser rápido: mostrar, negociar, firmar, irme. El señor de la joyería lo revisó con guantes, como si yo fuera sospechosa desde el inicio, y me hizo preguntas que sonaban demasiado específicas. Me pidió identificación, me preguntó cómo lo había obtenido, y yo sentí la primera punzada de alarma, porque nadie pregunta tanto cuando cree que eres la novia legítima. Mientras él revisaba, yo veía su cara cambiando, como cuando alguien reconoce un problema. Se fue a la computadora y tecleó algo, y ahí fue cuando la atmósfera cambió por completo, porque el aire se puso pesado, como si la sala se hubiera cerrado. Volvió y me dijo, con esa educación helada, que no podían comprarlo porque el anillo estaba reportado como robado. Yo me quedé congelada, porque lo primero que pensé fue que era una confusión, luego pensé que era una mala intención, y después entendí la verdad: Javier había hecho eso a propósito para atraparme. Me dio una mezcla de pánico y furia, porque eso no era principios, eso era guerra. Yo pregunté cómo lo sabían, qué sistema era ese, qué derecho tenían, y él me dijo que era una regla institucional, que ellos no podían arriesgarse, que era un tema serio. Sentí que me faltaba el aire porque, en ese instante, mi plan de Ibiza se volvió una escena de esposas y vergüenza. Yo imaginé a la policía entrando y yo explicando que era mi anillo porque él me lo dio, y a nadie le importaría el contexto, solo el reporte. Javier, el caballero, me estaba convirtiendo en ladrona en un papel, y eso es una humillación que no se borra. Me hervía la sangre, porque si él quería que yo quedara como criminal, entonces él ya no era un hombre de valores, era un manipulador. Intenté mantener la compostura, pero se me notaba en las manos, porque yo temblaba. Le dije al joyero que debía haber un error, que yo era su prometida, que esto era un malentendido de pareja, pero él no quería saber nada. Empezó a decir que si yo quería podía hablar con Javier, que ellos no podían intervenir, y yo sentí que la conversación se estaba acercando a un punto peligroso, como si él estuviera a un paso de llamar a alguien. Yo miré alrededor y vi a una empleada que ya me observaba con esa cara de «esta mujer está robando», y eso me encendió el orgullo como gasolina. No iba a quedarme ahí a ser examinada, no iba a darles el espectáculo. Me levanté con calma fingida, agarré mi bolso, y traté de recuperar el anillo como si fuera lo más normal, pero el joyero lo sostuvo un segundo más, y yo vi como su mirada decía «no confío en ti». Ese segundo fue eterno, porque yo sentí que todo mi futuro se reducía a ese instante de sospecha. Al final me lo devolvió, pero con una advertencia disfrazada de cortesía, como diciendo que mejor me fuera. Yo asentí, sonreí con la mandíbula apretada, y caminé hacia la puerta con pasos que intentaban no ser apresurados, aunque yo por dentro estaba corriendo. Cuando salí, el corazón me golpeaba como si yo hubiera escapado de algo real, y en cierto modo lo era. Afuera, en la calle, me dio un ataque de rabia tan puro que casi me pongo a llorar de impotencia. Llamé a Javier y no contestó, lo cual fue la confirmación de que él había planeado esto. Le escribí mensajes largos, insultándolo por jugar sucio, diciéndole que eso era violencia económica y humillación, y él solo respondió con una frase corta: que devolviera el anillo o haría lo que tuviera que hacer. Esa frialdad me hizo sentir que yo estaba tratando con alguien que me veía como enemigo, no como la mujer con la que pensaba casarse. Y ahí fue cuando mi mente empezó a girar buscando una salida, porque yo no iba a devolverle nada con la cabeza baja, yo necesitaba una manera de devolverle el golpe sin que me atrapara. Esa noche, me acosté con el estuche del anillo en la mesa, como si fuera un objeto maldito, y empecé a repasar cada detalle de los últimos días. Me di cuenta de que Javier no quería solo el anillo, quería que yo me doblegue, que yo admita que él tenía razón, que yo quede como la que se equivocó. Yo me repetía que yo no era una ladrona, que él me lo dio, que reportarlo como robado era una mentira, y que mentir así era más grave que cualquier cosa que yo hubiera dicho. Pero al mismo tiempo, el miedo estaba ahí, porque la palabra «robado» pesa, y yo no quería una mancha legal solo por orgullo.
El problema es que mi orgullo es lo único que me mantiene entera. Empecé a pensar en cómo él se vería si yo lo exponía, en cómo reaccionaría su familia si supieran que él reportó un anillo como robado para asustarme. Pensé en escribirle a su mamá, en mandar capturas, en hacer una escena pública, porque yo sé hacer escenas, y cuando siento que me acorralan, yo amplifico. Pero también sabía que eso podía volverse en mi contra, porque Javier es de los que se ven limpios incluso cuando juegan sucio. Y ahí, en esa tensión, me di cuenta de que esta historia ya no iba de intimidad o de pasado, iba de poder. Y yo, sinceramente, no soy buena perdiendo el poder. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice: te fuiste a vender un anillo de $10.000 para irte a Ibiza, restregarle algo a tu ex, y todavía te preguntas por qué te trata como si fueras un problema. Javier te pidió que se lo devuelvas y tú saliste con indemnización por tiempo fértil, o sea, ¿qué es eso? Y encima te sorprende que lo reporte como robado si literalmente estabas intentando convertirlo en efectivo. No es guerra, Camila, es que estabas actuando como si el anillo fuera botín de ruptura. Respuesta de la OP: me encanta cómo convierten todo en una moralina barata para que yo quede como la caricatura. Yo no estaba robando nada, el anillo me lo dieron en un compromiso real, con promesas reales, con expectativas reales, y Javier no puede deshacer eso como si fuera un pedido cancelado. Lo de Ibiza era un símbolo, era recuperar mi energía y mi dignidad, porque yo no me voy a quedar encerrada llorando mientras él se cree el juez. Y si él lo reportó como robado, el problema es él, porque eso sí es una mentira con intención de dañarme. A mí me exigen pureza y humildad, pero a él le aplauden que use el sistema para asustarme, eso es doble moral y se nota. Usuario anónimo 2 dice: lo más irónico es que querías demostrar que sigues siendo deseada, pero terminaste huyendo de una joyería como si fueras delincuente. Y todo por no aceptar que el anillo no es tu indemnización, es de él, punto. Javier no te acorraló, tú te acorralaste cuando convertiste el compromiso en una pelea de ego. Ahora te haces la víctima de violencia económica, porque el tipo no te dejó financiar tu viaje con su anillo. De verdad, ¿qué nivel? Respuesta de la OP: iróniquense todo lo que quieran, pero yo sé lo que se siente que te arrebaten una vida que ya estabas construyendo. Ustedes hablan de punto, como si las relaciones fueran contratos sin emociones, como si yo no hubiera invertido nada en ese compromiso. Que yo haya salido de la joyería rápido no me hace culpable, me hace inteligente, porque yo no iba a regalarle a Javier el placer de verme esposada por su teatro. Y sí, es violencia económica cuando un hombre usa el sistema para controlar lo que te pertenece emocionalmente, porque el anillo no es solo metal, es el tiempo y la promesa que él rompió. Si a ustedes les queda grande entenderlo, ese no es mi problema. Actualización 2. Han pasado 3 semanas desde la última actualización y en ese tiempo Javier no se calmó, se sofisticó. Yo esperaba que el berrinche de anillo robado se le pasara, que entendiera que nadie puede borrar una promesa solo porque le incomoda mi historia, pero él decidió formalizar su orgullo en papel membretado. Me llegó una notificación de demanda civil por el anillo y fue como recibir una bofetada fría. Ya no era una pelea de pareja, era un intento de dejarme marcada como si yo fuera una oportunista profesional. Me dio un ataque de rabia que me duró horas, porque la palabra demandada tiene una carga social asquerosa, y yo me negaba a que la gente me mirara como si yo estuviera mendigando una joya ajena. Y lo peor fue pensar que Javier se iba a presentar ante un juez como el hombre íntegro y yo como la mujer descontrolada, porque esa es la narrativa favorita del mundo. En cuanto leí lo de acción civil, mi mente empezó a buscar una salida que no fuera rendirme. Devolver el anillo así, como si yo fuera culpable, era dejar que él ganara el relato completo, y yo no soy de esas que le entregan el trofeo a quien las humilló. Además, entre abogados, trámites y acuerdos, todo suena carísimo, y Javier sabe eso, por eso lo hizo, para asfixiarme con desgaste. Yo intenté ignorarlo un par de días, como si la indiferencia fuera un escudo, pero cada vez que sonaba el teléfono yo pensaba que era otra notificación. La ansiedad me ponía irritable, dormía mal, y empecé a sentir que mi vida se reducía a ese estuche en mi mesa, como si el anillo me estuviera mirando. Yo necesitaba dinero, sí, pero más que dinero, necesitaba un golpe teatral de victoria. Quería que Javier supiera que, aunque intentara hundirme, yo siempre tengo una carta. Y ahí se me ocurrió lo que, en mi cabeza, era un movimiento perfecto: buscar a uno de esos hombres de mi pasado que todavía me miran como si yo fuera una deuda emocional. No estoy diciendo que sea noble, estoy diciendo que es real. Hay hombres que se quedan obsesionados y eso se puede usar, porque si ellos insistieron tanto en su momento, entonces que demuestren que no era solo deseo, que era devoción. En mi lista mental, supe exactamente a quién llamar: el número 7, el que siempre volvía, el que decía que yo era la que se le escapó. Le escribí al ex número 7 con ese tono dulce que abre puertas sin pedir permiso, como si solo estuviera saludando. Me respondió en minutos,
con esa emoción ridícula de quien cree que el universo le está dando una segunda oportunidad. Quedamos en vernos, y yo me arreglé con intención, porque cuando una mujer pide ayuda, la ayuda se negocia con presencia. En el café, él llegó nervioso, mirándome como si yo fuera un recuerdo sagrado, y yo aproveché esa energía, le hablé de lo injusta que era la vida, de cómo un hombre, conservador, me estaba castigando, de cómo yo solo quería cerrar esto y seguir adelante. No le conté cada detalle, porque no hacía falta, solo necesitaba que me viera como una causa, no como un problema. Le dije que necesitaba apoyo porque tenía una demanda encima, que era una situación humillante, que yo no merecía estar en tribunales por un anillo que me dieron con promesa. Y vi cómo él se inflaba, porque hay hombres que se sienten grandes cuando pueden ser salvadores. Le solté la idea que yo sabía que lo atrapaba, que yo necesitaba un hombre serio a mi lado, un hombre que me protegiera y me diera estabilidad, y que tal vez esta vez yo estaba lista para hacerlo bien. Le dije que fingiera ser mi nuevo prometido, que con eso yo podía presionar a Javier a retirarse o al menos quedar como que yo ya había pasado página. Le dije, además, que si él me ayudaba a pagar esa deuda legal, yo se lo iba a agradecer como se agradece lo serio, insinuando exactamente lo que él quería escuchar sin decirlo directamente. Y él, como era de esperarse, mordió el anzuelo con una sonrisa de niño. Pero el ex número 7 no es Javier, y tampoco es tonto, solo es oportunista con emoción. Me dijo que sí, que me ayudaba, que él siempre supo que yo y él teníamos algo pendiente, pero que necesitaba una prueba de amor inmediata. Cuando dijo, prueba, yo entendí exactamente a qué se refería, y sentí una mezcla de asco y orgullo herido, porque la verdad es que yo fui a pedir rescate y él quiso cobrar peaje. Quise indignarme, pero me frené pensando en Javier, en el juicio, en la humillación pública, en el miedo de quedar como la mujer que se quedó sin nada por no saber ceder. Y ahí es donde mi orgullo se volvió más peligroso, porque preferí hacer algo que no quería antes que permitir que Javier me viera perder. Yo me repetía que no era por deseo, era por estrategia, como cuando haces algo incómodo porque el fin lo justifica. Le dije al ex número 7 que no hiciera un show, que si íbamos a recordar, fuera con discreción, y él se puso eufórico, como si hubiera ganado un campeonato. En mi cabeza, yo lo estaba usando para salvarme, pero al mismo tiempo me ardía que él creyera que me estaba usando a mí. Esa noche pasó lo que tenía que pasar, y yo lo viví como una transacción emocional donde yo me estaba cobrando una salida. No me voy a poner sentimental, yo pensé que al día siguiente él iba a cumplir su parte, porque yo había cumplido la mía, y yo siempre he creído que la reciprocidad existe aunque nadie la admita. Al día siguiente, yo me levanté con la mente enfocada en el plan, como si nada hubiera pasado fuera de control. Le escribí para concretar lo del dinero, para hablar de cómo íbamos a presentarnos como prometidos, para definir el guión, porque si algo sé hacer yo es guionizar realidades. Él tardó en responder, y ese silencio me empezó a oler mal. Cuando al fin contestó, lo hizo con una ligereza que me dio ganas de atravesar el teléfono, me dijo, gracias por el remember, y después, como si fuera una broma, soltó que no tenía dinero para mis juicios. Que él estaba mal económicamente, que lo sentía, que igual había sido lindo verme, y que mejor lo dejáramos ahí. Yo sentí que me caía un balde de agua helada en el pecho. No por amor, no por nostalgia, sino por la humillación de haber cedido y aún así quedarme igual. La palabra, remember, me pareció ofensiva, como si yo fuera un episodio gracioso de su vida y no una persona en crisis. Me dio un ataque de furia tan feo que lo llamé y le grité cosas que ni yo sabía que tenía guardadas, porque en ese momento yo veía a dos hombres distintos haciéndome lo mismo, uno castigándome por mi pasado y otro usándolo como moneda. El ex número 7 se puso a la defensiva, dijo que yo le había dado señales, que yo también quería, que no lo culpara, y ahí entendí que encima iba a intentar hacerme sentir responsable. Colgué temblando. Lo peor de todo fue mirarme al espejo después y sentir que yo misma había alimentado la narrativa que Javier usaba contra mí. Porque yo podía justificarlo como estrategia, como orgullo, como supervivencia, pero igual era una decisión que me dejaba expuesta. Y esa exposición me daba pánico, porque si Javier se enteraba de esto, lo usaría como prueba de que él tenía razón desde el principio. Yo pasé 2 días enteros en una mezcla de paranoia y rabia, pensando en si el ex número 7 iba a contarlo, en si alguien iba a hablar, en si yo misma había cavado mi tumba. Y mientras tanto, la demanda seguía ahí, avanzando como una máquina, porque el mundo no se detiene cuando tú estás emocionalmente en ruinas. En medio de esa desesperación, me aferré a lo único que todavía me daba una sensación de control, el anillo. Era ridículo, pero era real. Sentía que mientras yo lo tuviera, todavía no había perdido del todo, como si fuera una ficha de negociación. Pero también sentía que el anillo ya no era una victoria posible, era un imán de problemas, y eso me llenaba de resentimiento. Javier había convertido un símbolo en un arma, y yo había respondido con impulsos que solo me dejaron más sucia en mi propia historia. La idea de ir a una audiencia,
de sentarme frente a gente seria, de explicar mi versión mientras me miran como si yo fuera un chiste, me daba náuseas. Y aún así, yo seguía pensando que no iba a doblarme. La noche antes de hablar con un abogado, me quedé despierta imaginando escenarios. En uno, Javier se cansaba y me dejaba el anillo con tal de no seguir, como si yo hubiera ganado por desgaste. En otro, yo lograba que el ex número 7 volviera y se sintiera culpable y me ayudara, porque los hombres siempre vuelven cuando se dan cuenta de lo que perdieron. En otro, yo exponía a Javier públicamente y lo dejaba como un manipulador, y entonces el mundo me tendría que pedir disculpas. Lo que no quería imaginar era el escenario real, yo devolviendo el anillo con la cabeza baja. Pero el problema de negar lo real es que lo real llega igual, solo que llega más cruel. Esa fue mi realidad estas 3 semanas, Javier firme, yo improvisando, y cada improvisación dejándome más vulnerable. Y aunque yo lo niegue con orgullo, empecé a sentir miedo de verdad, porque ya no era una pelea de pareja, era el riesgo de que mi vida quedara marcada por una cadena de decisiones que yo misma activé. Y por primera vez desde que todo empezó, la idea de perder dejó de ser abstracta y se volvió concreta, con fechas, con firmas, con consecuencias. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: te demandan por el anillo y tu gran plan es ir a buscar al ex número 7, como si fuera un cajero automático con trauma. Le vendiste el cuento de que fingiera ser tu prometido y que pagara tus problemas legales, y cuando te pidió una prueba de amor, cediste por puro orgullo. O sea, literalmente hiciste exactamente lo que Javier temía, usar el sexo como moneda para conseguir algo. Y encima te sorprende que el tipo te diga, gracias por el remember, y te deje botada. Es que te lo ganaste a pulso. Respuesta de la OP: me fascina cómo resumen una situación compleja como si yo fuera un villano de caricatura. Yo no vendí nada, yo pedí ayuda a alguien que siempre dijo que me quería, y si él eligió poner condiciones, eso habla de él, no de mí. Y no fue moneda, fue una decisión estratégica en un contexto de presión legal y emocional, pero claro, a ustedes les encanta juzgar desde la comodidad. Si Javier quería hacerme quedar como una oportunista, pues adivinen qué, el mundo está lleno de hombres que usan oportunidades, solo que cuando lo hacen ellos es inteligencia. Yo no soy tonta por intentar salvarme, tonto sería quedarme inmóvil esperando que Javier tenga compasión. Usuario anónimo 2 dice: lo más triste es que te estás hundiendo por no aceptar un simple devuélvelo. Preferiste acostarte con alguien que ni plata tenía con tal de no perder ante Javier. Y ahora encima tienes 15 ex, una demanda encima, y un anillo que ya ni puedes vender porque está reportado como robado. ¿Dónde está tu energía de Ibiza ahora? Lo único consistente en tu historia es tu necesidad de ganar aunque te destruya. Respuesta de la OP: triste para ti será, porque yo al menos no vivo con miedo de tomar decisiones. Ustedes creen que devolverlo era simple, pero no entienden lo que significa agachar la cabeza ante un hombre que te quiso disciplinar. Yo no me acosté con el ex número 7 por necesidad romántica, y si él resultó ser un inútil, eso no convierte mi intención en un crimen. Y lo de los números me da risa, como si ustedes llevaran contabilidad moral de vidas ajenas. Yo no soy menos por haber vivido, soy menos solo para los que necesitan mujeres obedientes. Si mi necesidad de ganar les incomoda es porque ustedes adoran ver a una mujer perder para sentirse correctos. Actualización 3. Han pasado 2 meses desde la última actualización y mi vida ya no se siente como una película dramática, se siente como un trámite largo donde cada escena termina con alguien firmando algo que me deja más pequeña. Después del desastre con el ex número 7, yo intenté recuperar el control con pura actitud, pero el mundo no se arregla con actitud cuando hay un expediente caminando. Terminé en una audiencia de conciliación para no ir presa, y esa frase me persiguió días enteros, para no ir presa. Javier, el hombre de principios, había logrado ponerme en una posición donde yo tenía que elegir entre orgullo y libertad, y por más que me duela admitirlo, mi libertad me gusta. Llegué al juzgado arreglada como si fuera una entrevista importante, porque yo no iba a ir con cara de derrota, aunque por dentro me sintiera como alguien que ya gastó todos sus recursos. La sala era más fría de lo que imaginé, y esa frialdad te hace sentir culpable aunque no lo seas. Había gente que no conocía mi historia mirándome como si yo fuera otra más, y esa indiferencia fue humillante, porque yo sentía que mi drama era enorme y el mundo lo trataba como un caso cualquiera. Cuando vi a Javier, él estaba serio, impecable, con esa calma que siempre usa para parecer el adulto responsable. Yo quise sostenerle la mirada con fuerza, pero me tembló algo por dentro, porque en ese espacio él se veía cómodo y yo me veía como una mujer defendiendo una emoción con argumentos legales. La conciliación no es un escenario para épicas personales, es un lugar donde te piden que seas práctica, y yo odio ser práctica cuando siento que me deben algo. El acuerdo fue claro, simple y cruel: devolver el anillo. No hubo poesía, no hubo reparación emocional, no hubo reconocimiento de la promesa rota,
solo un objeto que debía volver a manos de quien tenía los papeles de su lado. Yo lo saqué del estuche como si estuviera entregando una parte de mi identidad, y eso me dio una rabia silenciosa, porque el anillo no era el metal, era la historia que yo había imaginado. Javier lo tomó sin apuro, sin temblor, como quien recupera algo que le pertenece por derecho natural. Y ahí, frente a esa frialdad, yo sentí una derrota que no se parece a llorar, se parece a quedarse vacía. Firmé lo que tenía que firmar porque yo no iba a poner mi libertad en juego por un símbolo, pero no crean que fue humildad, fue supervivencia. Salí del juzgado con la cara firme, pero por dentro estaba ardiendo. Sentía que el mundo me había obligado a tragarme mi versión, a aceptar la de él, y eso para mí es una violencia estética, porque yo cuido cómo se cuentan mis cosas. En el pasillo, yo quería irme rápido, no cruzarme con nadie, no escuchar nada más de su voz. Y justo ahí, como si el universo tuviera un sentido del humor cruel, me encontré con Javier otra vez, no en la sala formal, sino en ese pasillo donde la gente se ve humana por un segundo. Yo pensé que iba a ser un cruce incómodo y ya, pero entonces vi que él no estaba solo. Estaba acompañado, y esa compañía me cayó como una piedra. Era ella, la chica que yo tenía marcada desde la universidad como competencia, la que yo siempre sentí que estaba en mi sombra pero esperando el momento de brillar. Yo la tenía en mi lista mental como la número 15, no porque yo la contara como ex, sino porque así la catalogaba, la mujer que podía quitarme protagonismo. Ella era de esas que salen con muchos, que son libres, que no piden disculpas, pero a diferencia de mí, ella sabía moverse en el mundo sin convertir cada cosa en guerra. La vi ahí, con postura tranquila, con ese tipo de elegancia que no es ropa, es control. Me chocó verla al lado de Javier porque, en mi cabeza, Javier era de los que juzgan eso, de los que no aceptan mujeres con pasado. Y sin embargo, ahí estaba, mirándola como si ella fuera normal, como si ella fuera digna, como si ella fuera opción. Mi garganta se cerró y mi orgullo se activó como alarma. Me puse rígida y traté de sonreír con desprecio, porque yo no iba a darles el placer de verme afectada. Javier me miró y yo vi en sus ojos algo que me hizo más daño que el juicio, paz. No tenía odio, no tenía ansiedad, no tenía necesidad de ganar, solo paz, como si ya hubiera soltado todo lo que conmigo era tensión. Y entonces dijo esa frase que todavía me retumba, porque fue un golpe directo a mi narrativa, que el problema no eran los 14 hombres, que el problema era que yo seguía comportándome como si tuviera 20 años y el mundo me debiera algo. Me lo dijo sin gritar, sin sarcasmo, como una observación final, como quien cierra un caso. Y eso fue lo que me mató, porque no era un insulto, era un diagnóstico. Yo quise responder con algo brillante, con algo que lo dejara callado, con algo que lo hiciera dudar, pero no me salió. Sentí que si decía cualquier cosa, iba a sonar igual que siempre, defensiva, altanera, desesperada. Y la chica, la competencia, ni siquiera se metió, solo me miró con una mezcla rara de lástima y distancia, como si yo fuera un recuerdo de otra etapa. Supe por Javier, casi como al pasar, que ella se casó, se divorció y ahora era empresaria, y esa información me atravesó porque me mostró la diferencia. Ella vivió y siguió, yo viví y me quedé atascada en la pelea. No fue que Javier no juzgara el pasado, fue que Javier estaba cansado de la inmadurez disfrazada de orgullo. Y de repente, lo que yo había defendido como no perder, se veía como una cadena. Caminé hacia la salida sintiendo que cada paso pesaba como si me hubieran quitado algo más que un anillo. En el parqueadero, me subí al carro o al taxi o a lo que sea, y miré mis manos vacías con una rabia que ya no tenía dónde pegar. En mi mente, repasé el conteo como si fuera una maldición, 15, por el idiota del ex número 7, y yo con 30 años sintiendo que el tiempo ya no era una idea, era una presión. No porque una mujer valga menos por la edad, sino porque yo había usado mi edad como excusa para todo, para actuar sin consecuencias, para justificar impulsos, para jugar con narrativas, y ahora esa excusa se agotaba. Yo quería odiar a Javier, pero ya era difícil odiar a alguien que simplemente dejó de participar en mi juego. Los días siguientes fueron silenciosos y esa fue la peor parte, porque yo siempre he vivido mejor en el ruido. Sin el anillo, sin la pelea activa, me quedé con mis decisiones como compañía, y por más que yo me diga que hice lo que tenía que hacer, hay una diferencia entre justificarse y creerse. Me encontré mirando fotos viejas, no por nostalgia romántica, sino por ira de ver una versión de mí que creía que todo era reversible. Pensé en Ibiza otra vez, pero ya no como venganza, sino como un lugar que solo existe en mi cabeza cuando necesito sentir que sigo siendo deseada. Y me dio vergüenza, una vergüenza privada, porque nadie la vio, pero yo la sentí como una mancha caliente en el estómago. Me quedé sola, sí, pero no sola de no tengo pareja, sino sola de se acabó el público. Se acabó la escena, se acabó la batalla, y me quedé sin el escenario donde yo siempre actúo mejor. Aprendí la lección de la peor manera, no porque alguien me la enseñara,
sino porque me la estampó la realidad con papeles, pasillos y miradas. Javier era feliz con una mujer liberada que no era hipócrita, y eso fue un golpe que todavía me cuesta tragar, porque significa que la moral no era el enemigo era mi manera de exigir sin crecer. Y aunque me duela, esa frase de Javier me dejó algo clavado, que yo no perdí por el pasado, perdí por quedarme en la misma versión de mí misma y llamar a eso orgullo. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, terminaste devolviendo el anillo en conciliación, para no ir presa, y todavía quieres vendernos que fue supervivencia con estilo. Lo más duro es que Javier te destruyó sin gritarte, te dijo que el problema no eran los 14, era tu actitud de veinteañera eterna, y te quedaste muda porque hasta tú sabes que es verdad. Y el karma fue precioso, lo ves con la número 15 minutos, una mujer con pasado parecido pero con madurez y éxito, y ahí se te cae la máscara. No te faltó amor, te sobró ego. Respuesta de la OP, ¿qué obsesión tienen con romantizar mi supuesta derrota? De verdad parece que les da placer verme en el suelo. Yo devolví el anillo porque yo no soy estúpida, porque yo sé priorizar mi libertad, y si eso les parece mudo o cobarde, es porque ustedes confunden gritar con tener razón. Y lo de la otra chica, qué conveniente usarla como símbolo, como si el éxito te volviera automáticamente una santa. Javier no me dio un discurso de sabiduría, me lanzó una frase para sentirse superior y cerrar el tema, y eso no convierte su versión en la verdad universal. Si yo me quedé callada fue porque no iba a darle un show gratis en un pasillo, pero claro, ustedes siempre interpretan lo que les conviene. Usuario anónimo 2 dice, el mejor detalle es que todo empezó porque querías compromiso, y terminaste con un expediente, un conteo subiendo a 15 por tu jugada con el ex número 7, y 0 compromiso real. Y sí, la frase de Javier te definió, actúas como si el mundo te debiera algo, como si cada hombre tuviera que pagar renta retroactiva, por existir a tu lado. Te quedaste sola no porque los hombres sean malos, sino porque tú convertiste cada relación en una guerra de control. Ojalá algún día te dé vergüenza de verdad, de esa que cambia. Respuesta de la OP, mira qué gracioso, ahora resulta que ustedes son jueces de qué vergüenza sirve y cuál no. Yo no necesito que un usuario anónimo me dicte una transformación espiritual como si fuera terapeuta barato, porque mi vida no es un experimento para su entretenimiento, aunque se nota que les encanta. Yo pedí compromiso y me encontré con un hombre que quería control con etiqueta de moral, y cuando yo no encajé en su molde, me quiso castigar con papeles, no con honestidad. Si yo convertí esto en una guerra fue porque me atacaron, porque me quisieron dejar como la mala por existir con historia y carácter. Y si me quedé sola, pues mejor sola que arrodillada ante la comodidad de gente que necesita mujeres dóciles para sentirse seguras.